¿Estamos todos? ¿Estamos? Hola, 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 hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Te escucha? Bien, perfecto. Esperamos al profe, que por ahí falta. Profe, hay un mensaje en el chat. Sí, es mío, profe. Ya te lo digo así, para más rápido, mientras esperamos. Dale. El jueves me tengo que operar del brazo hábil. Sí. Me acaban de avisar. Qué suerte que tienes un brazo hábil. Yo nunca, los dos míos nunca fueron hábiles, pero bueno. No, Sí. no lo puedo afirmar con tanta. Y se me va a imposibilitar escribir por una semana más o menos. Y no tenés que escribir acá. Perfecto. O sea, eso quería saber si solo seleccionando ya estaría Sí, o... sí, sí, vas a tener que seleccionar o a lo sumo tendrás que tipear con el brazo no hábil, así con un solo dedo, Claro. resolvés. Listo, perfecto. Entonces, ¿Está bien? eso me queda más tranquilo. Quédate Gracias. tranquilo. Igual, si llegás a tener algún inconveniente, que tenés algún dolor o que no estás en condiciones de rendir, no te vamos a hacer problema. Te tomaremos otro examen más Claro. adelante. ¿Está? Sí, sí. Yo igual si sale todo bien, supuestamente el viernes estaría disponible. Listo. Cualquier cosa, mandás un correo o un Listo. mensaje de voz. Listo. Dale. Muchas gracias. Listo. Profe, Sí. Sí. una consulta. ¿Por qué se considera acá que las resistencias que medís son en continua? Si para usar el transformador no tenés que usar sí o sí alterna. No, porque cuando usas un miliómetro, ustedes vieron medidas. Si yo uso un tester, ese tester está haciendo mediciones adentro. Inyecta una tensión, mide una corriente, bien, hace los cálculos, me da valores de resistencia, me da valores de tensión, me da valores de corriente, pero básicamente lo que mide es corriente. ¿Pero qué corriente mide? ¿Qué tensión inyecta? Ah, claro. Continua. Claro, ¿Está todas claro? las mediciones que hace Y las si uso un hacen. miliómetro, uso un puente, está bien, salvo que sea un puente de alterna, pero para medir resistencia uso puentes que son con valores de continua, una fuente de corriente continua. Entonces, este efecto pelicular que se produce a altas tensiones, no lo voy a medir con un aparato que me está midiendo valores de miliohms o, digamos, valores unitarios de ohms en corriente continua. ¿Está bien? Pero no lo vean como corriente continua y alterna en 220 volt. Imagínense tensiones muy altas, ¿sí? A los electrónicos les pasa lo mismo que nosotros, ellos siempre tienen tensiones bajas, vieron que no tienen. Cuando le habla de 220 volt, algún electrónico se pone loco. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿saben con qué? Con la alta frecuencia. Cuando ellos tienen que trabajar en alta frecuencia, ya los componentes no se comportan de la misma manera que se comportan en baja frecuencia. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros cuando tenemos que, vieron que cuando yo les dije, no es tan grato tener altas tensiones, porque se generan un montón de problemáticas, entre ellas las problemáticas que se generan son estos efectos en los materiales, como el efecto pelicular o efecto skin. ¿Está claro? Bien, profe, perfecto. Bien. Gracias. ¿Seguimos? No, por favor. ¿Seguimos, Edu? Sí. Bueno, no, esta es, no sé por qué se metió en un problema económico que no es de esta materia, pero bueno. No, acá lo que está haciendo, ¿no es cierto? Que para un rendimiento, vamos a entrar en el tema rendimiento, que saben que es potencia de entrada menos potencia de salida, dividido la potencia de entrada, una referencia, digamos. Me mide qué pérdidas tiene la máquina. Entonces, lo que está haciendo acá, en función de dos valores de pérdidas distintas, los rendimientos N2 mayor que N1, y una línea, digamos, en el cual se ve, en función de la potencia que tenemos de la máquina, la cantidad de horas que trabaja en el año y lo que vale un kilowatt, cuánto repercute hacer un rendimiento de una máquina mayor que otro, ¿cierto? Es una forma lineal en donde el fabricante, esto va inherente al fabricante o el jefe de compras, cuando determine el valor de pérdidas que tiene,
qué rendimiento de máquina tendría que comprar. Lógicamente, máquina de mayor rendimiento es más caro. Entonces hay una ecuación económica en la cual digan, en función de las pérdidas que me va a generar y la potencia que voy a perder, ¿qué me conviene, qué inversión tengo que hacer? A eso se refiere un poquito esto de importancia económica de considerar un rendimiento u otro en una máquina. Bueno, y esta tabla, a ver, magnitud, flujo mutuo, flujo pérdida. Bueno, lo que estuvimos hablando, en definitiva no es mucho más de lo que ya tendrían que saber. En vacío, ¿cierto? Los flujos que intervienen, las corrientes que intervienen, las pérdidas de histéresis magnética, corriente parásita de Foucault, el efecto superficial, al utilizarlo, digamos, la máquina efecto Joule, conducción dieléctrica, histéresis eléctrica. ¿Sí? La diferencia es que, o consideraciones que tenemos cuando el ensayo está en vacío o el ensayo está en carga. Las chapas, bulonería, chapa, ¿no es cierto? Localización de pérdidas o vibraciones que tenemos, conductores aislantes. Y acá, bueno, en carga que interviene cada uno de los elementos que intervienen cuando el transformador está en carga. Tampoco sé a qué se refiere. Está hablando de rendimiento de la máquina. Seguimos un poquito. Bueno, explicado el rendimiento un poco más. Acá explica un poquito bien lo que es el rendimiento y por qué es variable en función de la relación de carga que tenemos. Es decir, cómo varía el rendimiento no es constante, va a depender de la relación que tenemos entre estado de vacío a plena carga. Sabemos bien que la máquina es un conversor electromagnético, tenemos una potencia de entrada y una potencia de salida. La relación entre las dos, si la máquina fuera ideal, sería un 100%, pero como tenemos pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro, que ya sabemos a qué pertenece cada uno de ellos, obtenemos lo que conocemos como rendimiento. ¿Qué potencia obtengo? En función de la potencia entregada que yo le di a la máquina. Y de ahí, bueno, nos sale una serie de pasajes de términos, ¿no es cierto?, en los cuales discrimina qué relación de pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre tenemos en función de las ecuaciones correspondientes. Hay hay un estudio en el cual dice que el rendimiento es máximo cuando las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre se igualan. Hay una ecuación derivando la ecuación, llevándolo a cero y sacando para cuándo se corresponde ese punto. Aproximadamente cuando se reparten mitad por mitad, ¿cierto? Y acá tenemos, en ese gráfico de rendimiento en función de la corriente, ¿no es cierto? Fíjense que el rendimiento máximo prácticamente coincide con el 0,5, es decir, la relación entre la corriente de corto respecto a la corriente nominal. ¿Sí? No ocurre al 100% de la corriente nominal. El factor de carga K sub C, ¿no es cierto? Valor 1, fíjese que baja respecto a la K nominal. ¿Cierto? Entonces, ven cómo es la curva de rendimiento de un transformador. Lo más interesante de esto, además de saber que el máximo no coincide con la relación corriente nominal, sino que el valor que está entre 100% y 95%, sería un 97-96% de rendimiento que tienen estas máquinas. Son máquinas de muchísimo rendimiento o alto rendimiento. No sé si hay algo más. Profe, perdón, K sub N, ¿qué sería? K sub C. K sub C es la relación entre la corriente nominal y la corriente de funcionamiento de la máquina. ¿Qué porcentaje, digamos, está cargado el transformador? Es decir, cuando K sub C es 1, significa que tiene la corriente nominal, la potencia nominal de la máquina. ¿Está bien? Bien. K sub N es un porcentaje en el cual el rendimiento es 1, es máximo rendimiento. Máximo rendimiento que tiene la máquina.
K sub rendimiento, no es K sub n, K sub rendimiento. Sí. Ah, bien. El máximo no coincide con el valor de carga nominal. Ahí A se plena sabe. carga. Exacto. Pero sí seguro que el transformador es menos eficiente cuando está menos cargado. En ¿Está vacío. claro? Fíjese, Cuando está en vacío, en vacío es cuando menos prácticamente rendimiento tiene. Está claro eso, ¿no es cierto? Por lo que vimos. Si yo lo tensiono nada más, ¿qué tengo? Pérdidas. y B2 y 2 no existe. Entonces Claro. B1 es pérdida. Tengo pérdidas. pérdida. Cuando el transformador empieza a tener, cuando esas pérdidas empiezan a ser insignificantes, cuando la corriente, está bien que yo le estoy dando a la carga, es máxima, o sea, cuando la corriente I1 es muy grande respecto a su componente I0, ¿está bien? Entonces, en ese caso, o si quieren así al revés, cuando I2, la componente I1, que es I2 más I0, es muy grande. ¿Bien? Entonces, cuando lo hago eso, cerca de la potencia nominal del transformador. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Se entendió? Sí, ¿se entendió? Sí, profe, sí. Bien. Acá creo que hace la distinción, Eduardo, para darse cuenta de que el máximo rendimiento está cuando las pérdidas son iguales. Entonces vos podés aumentar el cobre o aumentar el hierro. Entonces, Sí, hace una relación, digamos, hace la relación, fíjese, el factor de carga y sub 2, ese recuadro que está ahí, y sub 2 respecto a la nominal, ¿no es cierto? La potencia ese sub 2 respecto a la potencia nominal, el factor de carga. De ahí puede sacar a qué porcentaje, digamos, de hierro y cobre. Entonces, el fabricante cuando hace el diseño, ¿no es cierto?, del transformador, tiene que diseñar dos cosas, el núcleo y los conductores y los bobinados. Entonces, hace hincapié, digamos, a las pérdidas que le va a dar el hierro o las pérdidas que le va a dar el cobre. Y hay una relación de compromiso para obtener el máximo rendimiento. ¿Sí? Es la relatividad entre las dos pérdidas, las que hay en el hierro y en el cobre. Entonces, ahí juega con constantes, ¿no es cierto?, que va a definir qué le va a dar o qué costo tiene. Por ahí a él le conviene hacer núcleos grandes para obtener menos pérdidas en el hierro y trabajar con otro tipo de conductor, sobre todo cuando hacen el cambio de conductor de cobre a conductor de aluminio. Entonces ahí estudian la resistividad del cobre y del aluminio, son distintas. Entonces hacen un estudio económico para ver qué pérdidas van a tener. Es decir, no es que hacen un transformador y después lo calculan. Son condiciones para desarrollo y cálculo de transformadores. ¿Qué se tiene en cuenta? En función de estas formulitas que tenemos acá. Bueno, acá lo que hace, variación del rendimiento con la carga, coseno phi constante. ¿Sí? Saben que la carga va a ser una impedancia, en la cual la relación resistencia o inductancia o capacidad va a depender de la carga, que además es variable. Entonces, lo que va a hacer, digamos, es un estudio de cómo varía el rendimiento en función de ese tipo de carga que va a ser. Lógicamente, por otros efectos, digamos, fenómenos que nos interesa la característica de la corriente, ¿no es cierto? Se va a tener que poner compensación de coseno phi, pero en definitiva acá lo que está estudiando, cómo el rendimiento va a depender, ¿no es cierto?, del valor del coseno phi. Entonces, acá tienen una curva para coseno phi 1, porque la potencia es función del ángulo phi, ¿no es cierto? Coseno phi 1, y cuando tenemos una corriente de coseno phi 0,4, cómo se desplaza la curva hacia abajo. Y ahí en un estudio de relación, también entre las pérdidas en hierro, pérdida de cobre, en función del coseno phi. ¿Sí? Son estudios para que vean que esto no es algo estático, sino que son muchas variables que intervienen. En definitiva, lo único que interesa es que el mayor rendimiento, lógicamente, es decir, el valor de corriente va a ser menor cuando el coseno phi es igual a 1. Las pérdidas son distintas respecto a un 0,4.
Bueno, esto, digamos, lo que hace, en definitiva, Es lo que vos dijiste, ¿eh? la Es curvita que encontrar. vimos anteriormente, que no necesariamente el rendimiento es máximo cuando se produce la carga nominal. Entonces, lo que está haciendo, entra en ecuaciones, para que vean que se justifica todo, dice que el máximo ocurre cuando el sustraendo del segundo miembro es mínimo. Hay que ver qué es el sustraendo, ¿no es cierto? Y cómo interfiere en la fórmula de rendimiento. En la primer curva que tuvimos dos filminas atrás, vimos cómo para un factor de carga igual a 1, cuando está la corriente nominal, el rendimiento es menor que cuando era factor de carga 0,4, 0,5, cuando estábamos a la mitad de la carga nominal. Entonces, va a depender el rendimiento máximo en función de ese factor de carga que nosotros tenemos. Entonces, como la carga no la manejamos, eso es sobre todo cuando se hace la instalación de un transformador, sobre todo instalaciones rurales. No necesariamente tengo que poner un transformador muy grande si mi carga es muy chica. Es decir, el rendimiento que va a tener ese transformador va a depender, digamos, de qué tan cerca estemos nosotros de los valores nominales. Entonces hay un estudio económico en consideración. Es decir, uno que gasto en un transformador grande, gasto mucho dinero y tengo un menor rendimiento. Entonces ahí es donde juegan las variaciones de nuestros factores. Que figura en la otra. Bueno, esto ya lo hemos nombrado. En definitiva, fíjense, ¿se acuerdan que yo dije que la relación, digamos, el rendimiento en función del factor de pérdida, la relación entre las pérdidas, que era un 0,5 cuando las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro tenían un valor semejante. Y acá figura distribución de pérdidas cuando las del cobre y del hierro, el factor de carga y el rendimiento máximo es igual a 1, potencia de carga máxima del rendimiento, cuando está cerca del valor nominal. Cargas parciales y cuando tenemos una sobrecarga. ¿Sí? Los transformadores también pueden trabajar sobrecargados en un tiempo, digamos, en un valor de tiempo mínimo hasta lograr un sobrecalentamiento. Entonces pueden trabajar sobrecargados y cómo está variando o influenciando la potencia para el factor de carga que nosotros tenemos. Fíjese, S2 igual a la nominal, S2 menor que la nominal y S2 mayor que la nominal. Carga nominal, carga parcial y sobrecarga. Y cómo va variando el factor de carga cuando es igual a 1, menos 1 y mayor de 0. Y ahí es cómo cambian los signos de las pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre. ¿Qué relación tenemos? Todo esto es parámetros. Nosotros en la época estudiamos ingeniería electricista, ¿no es cierto? Teníamos la última materia, diseño de máquinas, ¿no? Era construcción de máquinas eléctricas. Entonces, Sí, yo no la tuve. Vos ya no la tuviste. Yo ya no la tuve. Sí, un año completo. Soy muy joven yo, Eduardo, ¿no te das cuenta por el jopo? Pero es lo que decíamos, después se sacó porque ¿quién va a entrar en una fábrica de transformadores? La posibilidad de entrar en una fábrica de transformadores es muy pequeña para un egresado industrial. Te hacían perder todo un año para hacer diseño de máquinas. Entonces se sacó de la carrera. Pero son valores en los cuales te van dando parámetros para utilizar en función, es decir, se diseña en función de premisas que uno antepone antes de entrar a dimensionar el transformador. Y la consideración son esto, ¿no es cierto? Es la consideración del rendimiento que yo quiero obtener. Bueno, siempre más de lo mismo. Es decir, esto más como curiosidad que otra cosa. Es decir, no es que lo tienen que saber, sino que fíjense que siempre está haciendo una relación del rendimiento máximo, en esta formulita recuadrada en blanco, en función del factor de potencia de la carga y la relación que tenemos en las pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. Lógicamente, en el rendimiento no interviene otra cosa, son las dos cosas que vinimos. Pero hace un pasaje de fórmulas para que vean la dependencia de las variables que tenemos. Y cómo va dependiendo. Fíjense, el del 100% baja a un 94%. ¿Sí? El delta rendimiento, fíjense cómo proporcionalmente cuando tenemos la relación entre pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro.
Seguimos, Julio. Creo que ya Yo voy a hacer una salvedad. No quiero corregirlo al doctor Macri porque era pero le gustaba meterse en eso. era un máster, ¿no? Pero acá me parece que debe hacer uno. ¿Dónde? Acá, No, ahora que estoy perdido. acá abajo. En este eje. No, lo que pasa es que no te podés ir fíjate que hace la relación entre las pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre. Bueno, pero cuando es uno, el rendimiento es el 100%, no cuando es cero. Acá es uno. Acá debería empezar en uno. Cuando los dos son iguales. Claro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me parece que acá debería ser uno. Hay otra ecuación dando vuelta ahí, ¿no es cierto?, donde realmente intervienen las pérdidas, una ecuación muy larga, y hacen la derivada, la igualan a cero y encuentran para qué punto se hace el máximo. Y llegan a un valor en las cuales las dos pérdidas se hacen iguales. Pero no siempre podés arrancar con esa premisa. Entonces, marcás vos, decís, bueno, yo voy a hacer una relación 40%, es decir, 40-60. ¿Sí? 60 de cobre, 60 de hierro. Y después haces al revés, 60 de hierro, 40 de cobre. Y haces un estudio. Y ahí te ves el dimensionamiento y el costo que te interviene en producir un transformador u otro, con la variación esa de hierro-cobre. No, pero yo lo que digo es que nunca puede ser cero. No. Entonces tiene que empezar de uno, que es el valor, que son iguales. Y después ir Sí. Pero bueno, puede ser que no quiero corregirlo al doctor, pero me parece que ahí debería empezar en uno. Acá está. No, más de lo mismo. Acá está el valor, la variación del rendimiento con el factor y encuentra el N máximo. Exacto. Acá, el rendimiento máximo. El rendimiento máximo, fíjense en todas las variables que entran, ¿no es cierto?, en los factores de carga, el factor del coseno phi y la relación entre, y en la grafiquita anterior hace las comparaciones. Variación de rendimiento máximo, secundario, con el factor de potencia. Acá es para distintos valores del factor de potencia. Esto es más enfocado, no sé por qué rellenó con esto, porque te saca de foco del tema que consideramos, que es el circuito equivalente y determinación de los parámetros del circuito equivalente. Y acá tiene sí. Yo lo que diría es que lo que pasa es que una vez, perdón chicos, que vayamos y vengamos, pero una vez que obtuvimos el circuito equivalente, que estaba por acá, tienen que tener ellos. Una vez que sacamos el circuito equivalente, después ¿qué hace? Podés someter a ese circuito equivalente a análisis para encontrar el rendimiento y para encontrar todas estas cuestiones que está analizando después. Sí, lo más importante del rendimiento, ¿no es cierto?, es cómo no es constante el rendimiento. Va a depender de la relación entre pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro y qué relación hay entre los dos. Y además, cuándo se produce el rendimiento máximo, que es esta curvita. Hasta ahí quedaría yo satisfecho con el conocimiento, ¿no es cierto? Más el factor de carga, es decir, el coseno phi de carga. Son las dos cosas que tienen que tener en cuenta. Ahora, entrar en esas fórmulas para ver cómo es la variación, bueno, eso ya entraría en la utilización del diseño de la máquina. Pero esto sí es importante, ¿cierto? Para ese valor de pérdidas, ¿qué relación hay cuando se determina y cómo varía la curva de rendimiento? ¿Consultas? El factor SKC, ¿qué sería la corriente que tenés actualmente dividido la nominal o no? O sea, actualmente, en el momento que se está analizando. Claro, el factor de carga quiere decir que cuando estás a 1, estás a potencia nominal. Cuando estás en vacío, ¿no es cierto?, es el menor factor de carga que tenés. Claro, cero. No tenés corriente en secundario. Usted está descargado. Si vos lo pones a 1, quiere decir que está al 100% de la carga. Si tu corriente que va a consumir, que va a manejar el transformador, es la corriente nominal del diseño.
Si es 1,2, quiere decir que lo estás sobrecargando un 20%. 1,4, un 40%. Lo sobrecargas. Pero no para trabajo permanente, sino trabajos intermitentes. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. Y lógicamente, si vos estás variando las corrientes que trabajan, ¿no es cierto?, están variando las pérdidas. Fíjense que, ¿se acuerdan que la pérdida del hierro dependía de la corriente vacío y la pérdida del cobre depende de la corriente de carga? Entonces, si la corriente de carga la estoy subiendo un 40% respecto a la nominal y la de hierro es prácticamente constante, ese factor de rendimiento está variando, esa curva está variando. ¿Se entendió ahora? Sí, sí. Sí, sí. Creo que cómo es eso de que las pérdidas en el cobre dependían de... Las las pérdidas de cobre son las que están circuladas, digamos, vamos a llamarlo así, por la corriente de consumo de la máquina. Y las pérdidas en el hierro son las que consume el hierro cuando la máquina está en vacío. ¿Se acuerdan de las dos simplificaciones que hicimos? En vacío eliminábamos los bobinados, dejábamos el brazo de excitación. ¿Está bien? Y en carga eliminábamos el brazo de excitación. Entonces, en vacío determinamos las pérdidas en el hierro y en carga las pérdidas en el cobre. Y ahí tienen la relación que tenemos entre el transformador relacionado a las dos pérdidas, que son los que intervienen en el transformador. ¿Se entiende? Es una simplificación un poquito de la conclusión que obtuvimos. O sea, profe, que en resumen esta curva de rendimiento depende del factor de carga y de la relación que haya entre las pérdidas en el cobre y en el hierro porcentualmente. Exacto. Exactamente. Bien, perfecto, Además, gracias. fíjense que acá figura en el texto que está chiquito acá, ¿no es cierto? K igual 0,5 y K igual 2, fuera de escala del dibujo, ¿no es cierto? Fíjense entonces que ahí les está hablando un poquito el valor de rendimiento máximo que alcanzan en cualquiera de los dos casos es 98,2%. Pero ahí se separan las dos curvas después, tanto para un lado como para otro. Hay un punto en común cuando el factor de carga es la nominal. A ese punto vale 98,42. Y fíjese que abajo le está dando un resumen de qué pasaría si aumentan las pérdidas en el hierro o aumentan las pérdidas en el cobre. ¿Cómo aumento las pérdidas en el hierro? Y si tengo un bobinado con mayor resistencia, ¿cómo aumentan las pérdidas en el... perdón, al revés dije, ¿no? Al revés. ¿Cómo aumentan las pérdidas en el cobre? Si yo tuviera un bobinado de mayor resistencia, ¿cómo aumentan las pérdidas en el hierro? Bueno, ahí sería un poquito más complejo. Deberíamos ver cómo está cómo es la laminación y cómo es la calidad de ese hierro. En vez de poner chapa laminada, poner un hierro macizo, que es más barato. O poner otro tipo de calidad de hierro. Bien, entonces esas dos cosas van a hacer que el rendimiento del transformador máximo se produzca por ahí a un valor que es inadmisible, por ejemplo, cuando está recontra sobrecargado. O otro valor inadmisible sería que se presente cuando está prácticamente en vacío el máximo de rendimiento. Entonces yo voy a jugar con las pérdidas del cobre y del hierro para que más o menos el transformador se presente el máximo rendimiento cercano a plena carga, que es para donde yo voy a hacer todo mi diseño. Porque como nosotros dijimos, y vieron hoy cuando hicimos los mapas y vimos para qué sirven estos transformadores, que yo lo que quiero es aprovecharlo al máximo. Aprovechar al máximo el cobre y aprovechar al máximo el hierro. ¿Bien? Pero estos datos se refieren más a diseño, es decir, no es que yo arranco, lo hago y después, si yo lo tenés el transformador, determinás, bueno, qué rendimiento tiene, qué pérdida tiene, bueno, macanudo. Pero cuando vos lo diseñás, es decir, tenés que considerar el tema de pérdidas y la selección de materiales para poder lograr el rendimiento máximo a lo que va a ser el funcionamiento del transformador. A un transformador que varía de carga a sobrecarga constantemente, y yo no tengo en cuenta el rendimiento, porque no va a trabajar siempre ese punto.
Entonces, esto es más inherente a conocimientos de diseño que a utilización del transformador. Una vez que vos compraste el transformador, sí, decís, bueno, ¿cómo me varía el rendimiento en función de los distintos estados de carga? Y lo hago trabajar esa carga para obtener mayor rendimiento. Eso es para que vean que, digamos, no es todo constante o modular, que decir, bueno, yo me determino que logro tal cosa. Si son tantas variables que hay que tener en cuenta que es el trabajo del ingeniero. Bueno, y aquí terminamos. Lo que si querés podemos revisar un poquito, Eduardo, cómo es el ensayo. Bueno. ¿Sí? Bueno, el ensayo... Una consulta antes de que Sí. pasen. Habían dicho que había algo que querían recalcar, como que hasta acá era importante porque había un montón de fórmulas. No, lo que queríamos recalcar es que, digamos, lo importante de la clase de hoy es que ustedes entendieran. Nosotros nos quedaría primero que tienen que entender cómo funciona un transformador, que creo que ya hasta ahora tenemos, o sea, ustedes me podrían describir qué es un transformador, cómo trabaja, cuáles son sus componentes. Por otro lado, sería interesante que ustedes sepan cómo se comporta el transformador en vacío, después cómo se comporta el transformador en carga, y por último, cómo podemos modelar un transformador para poder después estudiar su comportamiento sin necesidad de intervenir en él, que es el ensayo indirecto. ¿Está? Entonces, esas son las cosas que ustedes deberían saber. ¿Qué es importante? Poder diferenciar para qué me sirve un ensayo directo y para qué me sirve un ensayo indirecto. ¿Bien? ¿Qué son las cosas que hice para reconocer un transformador? Que es en el primer laboratorio, en el segundo transformador. Lo que hice en el segundo laboratorio, lo que hice es poner a ese transformador a prueba, ¿está bien? Y en el tercero lo que hice es sacar un modelo para después poner a prueba el modelo y no el transformador. Básicamente eso es lo que es importante. Después que lo que analizamos es, frente a ya tener todas las características del transformador, cómo se va a comportar el rendimiento de ese transformador en función de sus características constructivas, que es un poco lo que estuvo hablando Eduardo a lo último, que es qué pasa si tengo mayor pérdidas en el hierro, qué pasa si tengo mayor pérdidas en el cobre, y si yo lo tengo que diseñar, cómo puedo trabajar con esas dos variables para obtener un máximo rendimiento en un punto determinado de la curva, digamos, de la capacidad de carga de ese transformador. Y cómo depende del factor de potencia de la carga también. Exacto. Eso es un poquito todo el colorario de todo lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Profe, con respecto a esto último que estuviste diciendo, ¿el ensayo indirecto más que nada para qué sirve? ¿Para medir temas de rendimiento? No, es para caracterizar el transformador y llevar a un transformador real a un modelo eléctrico. Una vez que vos tenés todos los parámetros llamamos la resistencia primaria, resistencia secundaria, la reactancia primaria, reactancia secundaria y el valor de los parámetros del circuito de excitación. Vos ahí tenés un circuito, ¿cierto? Entonces, bueno, mi transformador está caracterizado por ese circuito eléctrico que se va a comportar frente a distintos problemas, es decir, distintas tensiones que le aplico y distintas cargas, ¿no es cierto?, de qué modo se va a comportar. Entonces vos ya tenés la resolución de un problema para distintos estados de potencia de salida, cómo vas a tener que responder en ese transformador. Sí, de ahí tenés montones de ecuaciones y fórmulas y problemas a resolver. Estás caracterizando el transformador. No necesitas trabajar con el transformador. Tenés tu circuito equivalente, que es de ese transformador, no es de todos los transformadores. De ese que le hiciste los ensayos, obtenés tu circuito. Entonces decís, bueno, si yo tengo una tensión un 20% más y pongo una carga un 10% menos, hago todas las ecuaciones y sé todos los valores que me interesan desde el punto de vista de ingeniería. Pero vos con esos datos así, con tu circuito en papel, Sí. ¿podés, por ejemplo, saber cómo es la tensión nominal a la cual va a trabajar? Sí. Porque ya lo hiciste en el ensayo en vacío. En vacío. Sacaste el codo de saturación. Y eso, por ejemplo, se hace con los transformadores que hablábamos antes, por ejemplo, que está en color y jara y eso.
todos, el que quiera obtener la caracterización de un transformador. Los del laboratorio, cualquier transformador. Es más, se te quemó un transformador, lo mandaste a bobinar y tenés que hacer los distintos ensayos para ver si lo que te bobinaron y te lo rehicieron cumplía las condiciones del que tenías anterior. Claro, bien, bien, gracias, profe. Un ensayo de recepción, porque vos mandaste a bobinar para cierto valor de tensión y después resulta que te cambiaron el número de espira y te viene para otro valor de tensión. ¿Que lo vas a conectar al mismo circuito? No. Entonces tenés un ensayo de recepción. Bien, gracias, profe. Bueno, ¿qué es básicamente lo que van a ver en el ensayo indirecto? Entonces, van a hacer el ensayo en vacío, que es este circuito que está acá. Es en vacío, con lo cual en el secundario no hago nada. Bien, vamos a conectar un voltímetro y un amperímetro y un vatímetro. ¿Sí? Y vamos a ponerlo a tensión nominal. ¿Sí? Entonces, lo vamos a colocar a tensión nominal, vamos a medir la tensión, la corriente, que va a ser la corriente vacío, porque es la única corriente que va a circular, y la potencia que va a consumir ese transformador en vacío. ¿Por qué si mido la tensión y la corriente mido la potencia? ¿Por el coseno? Exacto, por el factor de potencia, que es el otro dato que me falta. Bien, entonces para no medir el factor de potencia, mido potencia activa, corriente y tensión. Y tengo todos los parámetros. Fíjense en un detalle que el transformador es de 1 kilovolt-ampere, ¿no es cierto? Que es un dato que nosotros le damos, pero lo estábamos alimentado desde el lado de 110, ¿no es cierto? Por eso U sub 0, la tensión nominal 110. Yo podría haber hecho el ensayo del lado alimentado de 220. Entonces, mi instrumental tendría que estar adecuado al valor de corriente y tensión, ¿no es cierto?, de los 220. Pero también puedo hacer la lectura. Entonces, yo puedo hacer el lado primario y el lado secundario, pero después, cuando unifico los parámetros del circuito que yo hago, me tengo que fijar de qué lado hice la medición, para pasar de uno al otro por la relación de transformación. Y vamos a pensar así, ¿por qué ustedes, a ver, si yo quisiera sacar el codo de saturación, ¿por qué lo tensionarían en 110 y no en 220? Para trabajar con menor tensión, porque es lo mismo, ¿no? Hacerlo de los dos lados. Sí, para trabajar trabajar con menor corriente. Hasta ahora, o sea, estoy escuchando cosas conocidas, pero no hiladas. No hiladas. Nos queda un minuto, y después vamos a tener que entrar de nuevo. Pero, por ejemplo, yo lo quiero saturar. ¿Qué me es más fácil, saturarlo en 220 o en 110? En 110, porque tenés que inyectarle menos tensión. Y pero claro, yo tengo un variac monofásico que me da hasta 250 volt. Seguramente que si el bobinado es de 110, me es más fácil llegar a 130, 140 volt que llegar a 260 o 270 volt. Entonces, por un lado, me es más fácil saturarlo. Y por otro lado, si yo quiero detectar bien la corriente de vacío, el bobinado que tiene mayor tensión, ¿qué va a tener? Mayor corriente.